Bueno, pues son ya las 5, así que vamos a ir comenzando por lo menos con una pequeña introducción. Antes de nada, pues desearos feliz año porque aunque ya estamos casi terminando enero, es el primer Matemates que tenemos en este 2024. Así que muchas gracias de nuevo por estar por aquí los martes, ya sabéis, el último martes de cada mes. Os recuerdo algunas cosillas. Lo primero, que este Matemartes pues está siendo grabado. Os habrá sonado una locución al principio, pero por si habéis entrado antes de que se activase, ya os lo comento yo. Y en segundo lugar, que para poder escribir mensajes por el chat tenéis que habilitar para interaccionar con todos. Cuando vayáis a mandar el mensaje, en la parte de abajo, asegurados que pone para todos, no solamente para panelistas. Si tenéis alguna pregunta a lo largo de la charla podéis escribirla, pero bueno, al final habrá un turno de preguntas que podremos aprovechar para eso. Antes de comenzar, pues bueno, ya sabéis que nosotros somos de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática, así que os vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas que hacemos aparte de estos matemartes, porque además justamente esta mañana, así que os lo estoy diciendo casi en primicia, se ha abierto ya la inscripción para las nuevas jornadas matemáticas, que este año además nos vamos a centrar sobre todo en la educación primaria. Entonces serán unas jornadas matemáticas diseñadas especialmente para ellos, para los maestros y maestras de primaria, que serán el próximo sábado 24 de febrero en Don Benito. Además, bueno, pues este finales de enero y principio de febrero va a ser un mes de muchas cosas, porque ya a finales de esta semana abriremos también las inscripciones a las Olimpiadas Alevín y Junior, es decir, las de sexto de primaria y las de segundo de la ESO, y ya se están teniendo también las primeras reuniones para nuestros mates en la calle, que como ya sabéis muchos de vosotros, pues bueno, el año pasado celebramos en Cáceres y fue un éxito, así que pues bueno, este año hemos decidido repetirlo y será a mediados de abril, aún no hay fecha determinada, 18 o 19 de abril probablemente en Mérida. Todo esto y bueno, y pues muchas más cosas, así como los enlaces de inscripción y toda la información, podéis encontrarla en la página web de la SEM, de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática. Buscáis en Google Sociedad Extremeña de Educación Matemáticas, Ventura Reyes Prosper, os sale la primera. Además tenemos página web nueva, por lo que podréis ver toda la información muy bien detallada. Por supuesto, estas charlas y todas las demás actividades no podrían ser posibles pues, sin vosotros, sin los socios que estáis aquí pidiendo que se hagan estas actividades y que nosotros, pues, por lo tanto, tenemos esa forma de poder traeros estas cosas. Si alguien quiere hacerse socio de la sociedad porque aún no lo sea, puede hacerlo a través de la web. Y en este caso en concreto, hablando de los matemartes, también muchas gracias al CPR de Coria, porque siempre está ahí ayudándonos y haciendo que estos matemartes puedan llegar a buen puerto. Vamos a empezar ya, por lo menos vamos a ir introduciendo ya a nuestra ponente, que está ya también por aquí. Ella es Anabel Forte, es doctora en matemáticas, es profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Valencia y además también es divulgadora científica y autora del libro Cómo sobrevivir a la incertidumbre. Libro que creo que lo tengo por ahí. Este maravilloso libro que aprovechamos pues, para enseñar porque bueno, pues reúne mucho de los conocimientos que nosotros luego terminamos enseñando y terminamos usando. La palabra para que podamos comenzar con esta ponencia. Pues muchísimas gracias, Pedro. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado, porque de verdad me apetecía un montón. Así que cuando Bea me lo dijo, no puede decirle que no. Y nada, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para empezar con la charla, ¿vale? Si confirmáis que se ve todo bien, que no tengo el micro apagado ni nada de eso. Se ve correctamente, se ve correctamente. Vale, perfecto. Nada, pues vamos a ello. Bueno, como veis en el título, quería transmitir un poco que al final, bueno, si yo hago las cosas que hago es porque tengo pasión por la estadística y sobre todo por los datos y vivimos en un mundo que está apasionado por los datos, en lo que todo lo acabamos reflejando en datos. Entonces, al final, llevar esta pasión por los datos al aula es lo que nos puede permitir, y ponía el subtítulo haciendo un pequeño guiño, pueden ser experiencias para llegar con la estadística o llegar a dar la estadística. Y ahora hablamos un poco de eso, ¿vale? Bueno, ya me ha presentado Pedro, así que tampoco tengo mucho más que añadir. Tenía por aquí algunos datos de contacto por si en algún momento necesitáis contactar conmigo después de la charla. Trabajo en la Universidad de Valencia dentro de un grupo de investigación que se llama Valencia Bayesian Research Group y pertenezco también, como Pedro, al grupo de divulgación Escenio, que es un grupo en el que
tratamos de hacer divulgación de una manera más amena, más abierta y utilizando las nuevas redes sociales y bueno, y eso. Todavía no me he metido en TikTok, pero ese es un poco el destino. Yo quería empezar dando las gracias, pero ya no solo por esta jornada, ni por haberme invitado, ni nada de eso, sino porque que estéis aquí un martes por la tarde siendo profesores indica mucho el grado de implicación que tenéis con la docencia. Y yo creo que ser profesor es una labor ardua, ser profesor en primaria o secundaria todavía lo es más, y que estéis eso, intentando formaros, expresando el amor por las matemáticas, viniendo a matemáticas, pues es muy de agradecer y quería empezar por ahí. Lo siguiente era haceros una pregunta. Y sé que no me podéis contestar en directo, pero sí que me gustaría saber, y luego si queréis lo comentamos, es si os resulta difícil llegar a la estadística. Sobre todo en secundaria, cuando estamos avanzando, sobre todo hacia el final y ya estamos llegando al bachillerato, es muy difícil llegar a la estadística porque los currículums son muy amplios, tienen muchísima información y yo tengo que llegar a una EBAU en la que mis alumnos y mis alumnas están jugando muchísimo. Entonces, mi experiencia personal, claro, yo soy profesora en la universidad, entonces la experiencia de aula que yo tengo es el poder ir a centros de secundaria o a centros de primaria para contar cosas de estadística. Y mi experiencia personal es que en primaria se trata de una manera bastante, no sé si llamarlo light, o simplemente se trata como muy matemáticamente, vamos a decirlo así, se habla de frecuencias, se habla de medias, se habla de... pero no se llega a tratar bien el concepto de incertidumbre, que para mí es lo esencial que tienen los datos y la estadística. Y cuando estamos en secundaria, mi experiencia es que te llaman de un centro, vas a dar una charla y básicamente el comentario es que no vamos a llegar a verla y por lo menos que vean algo, ¿no? Entonces, por supuesto, no tiene por qué ser vuestra experiencia y a lo mejor dais la estadística todos los años y llegáis bien, pero la que yo he tenido y la que suelo encontrarme habitualmente es que la estadística es como que se queda relegada. En ese sentido, una de las cosas que creo que es importante comentar y sobre la que creo que es muy importante reflexionar es sobre cuál es nuestra formación en estadística y si entendemos verdaderamente lo que es la estadística. Y yo me he hecho esta reflexión a mí misma muchas veces porque en el fondo yo soy matemática, yo hice la carrera de matemáticas primero y luego terminé la carrera de estadística. Y en ese impasse yo me di cuenta de que en la carrera de matemática todo lo que había aprendido sobre estadística eran a hacer fórmulas, a calcular estadísticos máximos verosímiles, a estudiar esas cosas que eran puramente aplicación de las matemáticas a los datos. Pero yo no tenía ni idea del concepto de incertidumbre, que es sobre lo que quiero incidir mucho en esta charla, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer esa reflexión de si a veces nos cuesta enseñar la estadística también porque nuestra formación no la consideramos suficiente en ese sentido. Luego, me gustaría, luego cuando hablamos en el turno de preguntas, sí que me gustaría que comentaseis un poco sobre ese tema. Es decir, fijaros que os estoy dejando preguntas yo. O sea, ya empezamos mal, pero bueno, sería un poco uno de los temas que me gustaría discutir. Y entonces, hablando de eso, pues yo quería hablaros un poco de qué es la estadística. Quería empezar por ahí. Quería empezar contando eh, cómo veo yo la estadística y qué es lo que creo que debemos enseñar de ella. Y lo que muchos asumen de la estadística, y es lo que más duele, es este tipo de cosas. Si yo veo la estadística que hay en prensa, pues habitualmente lo que me acabo encontrando son pues gráficos mal hechos, porcentajes que nos quieren engañar. Y esa es un poco la sensación que nos queda. De hecho, estaba la frase que se asocia con Mark Twain de hay tres tipos de mentiras, mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Y eso es un poco lo que se asocia con la estadística. Pero mi visión de la estadística y como yo la entiendo es esto. No sé si reconocéis lo que estamos viendo aquí, es el mito de la caverna de Platón, me imagino que sí. Eh,
y en el fondo la estadística es un poco ese mito de la caverna de Platón. Nosotros seríamos esas personas sentadas detrás del muro que solo vemos las sombras de la realidad, ¿no? Y vemos una visión distorsionada de la realidad. Esto es muy filosófico, yo lo sé. Y bueno, no sé si podemos creer que existe una realidad última que tenemos que entender o no lo sé. Pero lo que no cabe duda es que cuando nosotros observamos datos, estamos observando cosas que están distorsionadas, que tienen incertidumbre sobre un proceso que queremos entender. ¿Habrá una verdad última o no la habrá? Pero nosotros queremos intentar entender. Y ya esto ya nos puede servir para si estamos hablando de datos de salud, como si estamos hablando de datos económicos, como si estamos hablando de datos, del tipo de datos que queráis, ¿vale? En todo caso, yo lo que quiero acabar entendiendo es cuál es el proceso por el que esos datos se han generado. Y entonces, para entender esto bien, podemos ir a recorrer un poco la historia, ¿no? Y es que en el fondo ha sido siempre una forma muy natural de mirar a nuestro mundo. Desde nuestros ancestros cuando miraban al cielo y mirando al cielo podrían decir si va a llover, si va a nevar. Luego hablaremos porque en esto también hay mucho sesgo humano, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que yo voy recopilando datos y acabo generando en mi cabeza cuál es el proceso por el que se produce la lluvia. Pues si se pone, si hay muchas nubes y el cielo está negro, pues posiblemente acabe lloviendo. Si hay un cielo rojizo, pues puede indicar que va a haber nieve, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es como aprendemos del mundo que nos rodea. Y lo hemos hecho desde la antigüedad, como os decía. Hay un ejemplo que es muy curioso, que es el hueso de Ishango. A ver, tengo que decir que el hueso de Ishango se usa para todo. Se usa en matemáticas, se usa en estadística, da igual, donde queramos. Es una muestra de que el ser humano empezaba a querer contabilizar y apuntar cosas. Puede ser la primera hoja de Excel, podría ser, no lo sé. La cosa es que en el hueso de Ishango hay marcas que se ha demostrado o se ha visto que no son marcas trazadas al azar ni pueden ser creadas, que han sido creadas intencionadamente y que además tienen un cierto patrón. Se ha llegado a decir que podría ser como una contabilización de los ciclos de la regla de una mujer. Se ha llegado a decir que podría ser la contabilización de, bueno, que viene a ser lo mismo, periodos de 28 días, pues de la luna, de las fases de la luna. Es decir, hay muchas cosas que pueden estar detrás de esto, pero en el fondo no deja de ser un primer intento de anotar aquello que estamos observando y posiblemente servía para entender el mundo que nos rodea a partir de datos, ¿vale? De anotaciones. Otro de los ejemplos antiguos que me gusta mucho contar es este de la guerra del Peloponeso en el 431 a.C., donde lo que querían medir era la altura que tenía un muro para poder escalarlo, ¿vale? Habían sitiado una ciudad y la intención era entrar en la ciudad, pero claro, no podían porque había un muro muy alto. ¿Qué altura tiene este muro? ¿Cómo tiene que ser de larga la escalera, la cuerda o aquello que queramos utilizar para subirlo? Pues aquí se usan datos, se usa estadística. ¿Cómo? Pues el comandante, el general, pone a todos los soldados a contar el número de ladrillos que hay desde la base hasta la parte superior del muro. Cuento cuántos ladrillos hay. Claro, estamos de noche, hay poca luz, no todos van a contar igual. Pero si yo veo cuál es el número de ladrillos que más se repite, es decir, la moda del número de ladrillos según el número que me ha dado cada uno de los soldados, pues yo tengo una aproximación al número de ladrillos que tiene. Si luego esos ladrillos son regulares, no como el de la imagen que os he puesto, si esos ladrillos fueran regulares, yo puedo multiplicar ese número de ladrillos por la altura que tiene un ladrillo concreto y entonces tengo una aproximación bastante buena de la altura final del muro. Y con eso ya puedo generar la escalera, la cuerda o lo que necesite para poder escalarlo, ¿no? Y fijaros que es a partir de datos, resumir esos datos y tener pues, una aproximación a lo que realmente quería descubrir, que era la altura del muro, que sería esa realidad que os decía antes. Para hacer esto hemos necesitado el lenguaje de la probabilidad. Es verdad que el lenguaje de la probabilidad llegó mucho más tarde, llegó pues, en el siglo XVII, aunque la llevábamos buscando siglos. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con juegos de azar son cosas que aparecieron en las sociedades mesopotámicas. Es decir, jugar a juegos de azar llevamos haciéndolo desde la antigüedad
Si llevamos jugando a juegos de azar desde la antigüedad, llevamos preocupados por perder desde la antigüedad. Y estar preocupado por perder no es otra cosa que estar preocupado por entender cuáles son las oportunidades que tienes de ganar. Y eso que en inglés se llama chances, las oportunidades de ganar, lo acabamos traduciendo por probabilidad, ¿vale? Y son estos dos señores, Blaise Pascal y Pierre de Fermat, quienes se unen por carta, pues no se llegaron a ver en persona nunca, pero por carta empezaron a discutir un juego de azar, bueno, no era un juego de azar exactamente, era la conclusión de un juego de azar. Se llama el juego interminado y perdón, inacabado, y lo que básicamente era es, si nos ponemos a jugar en un casino, hemos jugado la mitad de las partidas y de repente tenemos que dejar de jugar, ¿cómo repartimos el dinero? Aquí, cuando esto se lo cuentas a los niños, y esto es una cosa que os contaré luego, ¿no? De cómo podemos introducir esto en el aula para trabajar con ellos, surge de manera muy natural la visión de cómo se fue creando el lenguaje de la probabilidad. Si tú les dices que quieres repartir ese dinero y que yo he ganado de las 7 partidas que íbamos a jugar, yo he ganado 3 y tú has ganado 2 y quedaban 5 por jugar. Bueno, pues ¿cómo lo repartimos? Y muchos te dicen, bueno, pues esa, quedaban 2 por jugar, creo que lo he dicho mal, pero me entendéis. La cosa es que ellos quieren repartirlo o bien a partes iguales, o bien el típico me lo quedo yo todo, o bien en base a lo que ya ha pasado. Pero la gracia del juego estaba en que no querían saber qué había pasado ya, eso ya lo sabían. Quería saber cuál era la probabilidad de que las 2 partidas que quedasen, la ganase uno, la ganase otro, y según cómo se repartiesen, pues qué probabilidad tenía, y al final esa es la conclusión, qué probabilidad tenía uno u otro de ganar al final. Y entonces repartirlo en base a esa probabilidad de ganar y no a lo que ya había pasado previamente. Y ese es un poco cómo nace el concepto de probabilidad, cómo nace lo de contar casos favorables y casos posibles, ¿no? Que después Laplace acabará pasando a su fórmula, ¿no? A cómo entendemos esa probabilidad con la fórmula de Laplace. Y bueno, a partir de este siglo XVII, pues se empieza a generarse, y a partir del lenguaje de la probabilidad también, empieza a generarse toda una corriente que formaliza, en cierta manera, lo que hoy en día entendemos como estadística. El término, hay cierta discrepancia entre si viene del alemán o viene del italiano, pero básicamente estadística viene de statistic, que quiere decir la ciencia del Estado, ¿vale? Y la ciencia del Estado era porque ayudaba, a partir de datos, a entender cuáles eran las realidades de los estados. Y uno de los ejemplos, creo, más claros es el de John Grant. John Grant era un mercero inglés, tenía una mercería, vendía telas, y este señor se aburría mucho, y lo que hacía era sentarse a ver las cuentas de la mortalidad, que era un periódico que salía todos los miércoles en Londres y que básicamente contaba cuánta gente se había muerto durante esa semana. Entonces, un poco él lo que vino a darse cuenta es, vale, si estas tablas de mortalidad les añadimos la edad que tenía la persona que ha fallecido y les añadimos la causa de fallecimiento, les añadimos el sexo, les añadimos otras cosas, podemos entender cómo se nos muere la población. Y si entendemos cómo se nos muere la población, en cierta manera es equivalente a saber cuál es la esperanza de vida. Y si yo sé cuál es la esperanza de vida de mi población, bueno, pues puedo hacer cosas como mmm, saber cuánto te tengo que pagar o cuánto tengo que meter en la hucha de las pensiones, ¿vale? O cuánto tienes que pagar tú al mes de impuestos para que yo te pueda pagar una pensión después. Porque, y hasta qué edad tienes que trabajar, ¿no? Es un poco cómo se establece la edad de jubilación, pues depende de cuánto tiempo vayas a vivir, pues también va a depender de eso cuánto vayas a cobrar después, cuánto generes antes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es ese principio de intentar entender, por eso se le llamaba la ciencia del Estado, ¿no? Intentar entender cómo eran los estados para poder cobrar impuestos, para poder tener controlada la población, la salud de la población, etcétera, etcétera. Aquí os ponía un par de nombres más, sobre todo quería llamaros la atención sobre el nombre de Edmund Halley, que seguramente muchos lo conoceréis por el cometa. Pero Edmund Halley, además de ser el descubridor del cometa Halley, pues también trabajó en estadística, sobre todo en este tipo de cosas, y fue el precursor el que creó
la forma de calcular la esperanza de vida. Y de hecho, muchas de las fórmulas que él diseñó para calcular la esperanza de vida todavía siguen utilizando a día de hoy. A día de hoy, de hecho, a este tipo de estadística, lo que era la estadística del Estado, es lo que llamamos demografía, ¿vale? Y es también, por ejemplo, lo que hace el INE en España. Pero ya sienta las bases de eso, intentar entender un poco los estados. Luego hay ejemplos como Jon Snow, que trató de, o sea, bueno, que fue de los primeros en entender que el cólera era una enfermedad que no se transmitía por el aire, sino que tenía una fuente diferente, ¿no? Empiezan a ver, ya no existe todavía el concepto, pero los gérmenes, las bacterias, algo que había en determinados sitios que podía causar la muerte. En este caso, durante la epidemia de cólera, él se dio cuenta de que a partir de los datos, cuando digo se dio cuenta me refiero que a partir de los datos vio la realidad que había detrás y era que había una fuente de agua que estaba contaminada y a partir de esa fuente de agua la gente fallecía. Si os fijáis un poquito en el mapa, veréis que dentro de las manzanas, de las casas, hay como unas barritas, son como diagramas de barras en cierta manera, y lo que nos dicen es cuántas personas han muerto en esa zona, en ese edificio, por cólera. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues sabía que las personas que habían muerto por cólera bebían de una fuente determinada y cuando cerraron la fuente los casos disminuyeron, los casos se terminaron, de hecho. Y entonces, bueno, pues cerraron la fuente y ya sabían que venía de ahí. Algo parecido es lo que hizo Florence Nightingale. Florence Nightingale, durante la guerra de Crimea, en la que ella estaba como jefa de enfermera, recopiló muchísimos datos y cuando fue a presentárselos a la reina, fue plenamente consciente de que la limpieza de las cloacas sobre las que se situaba el hospital habían supuesto una bajada enorme en la mortalidad. Y eso fue lo que convenció a la reina, esos datos, ese análisis de Florence sobre la importancia de la higiene, convencieron a la reina de Inglaterra para cambiar las prácticas de la enfermería, ¿no? Para ordenar una mayor limpieza y ordenar otra forma de gestionar la salud. Por eso a Florence Nightingale se la considera la madre de la enfermería moderna. No deberíamos considerarla solo a ella, sino también a todas las mujeres que estuvieron con ella en la guerra de Crimea, porque fueron todas las que decidieron hacer ese cambio en la limpieza y en la forma de tratar a los enfermos, pero ella es la que las representa, digamos, y la tenemos como esa madre de la enfermería moderna. Y bueno, a partir de ahí, pues hemos ido avanzando mucho. Aquí os presento a Sir Ronald Fisher y a Gertrude Cox. Ambos trabajaron en algo que hoy en día es fundamental para probar cualquier medicamento que nos podamos tomar. Diseñaron lo que llamamos diseño de experimentos, que tiene que ver con, bueno, pues si quiero probar si un medicamento funciona, tengo que tener un grupo control al que no le dé el medicamento, un grupo control al que sí le dé el medicamento, y entonces ir probando si funciona con todas las demás condiciones establecidas. La estadística hoy en día se utiliza en deporte, además es uno de los ejemplos que muchas veces más fáciles de llevar al aula, ¿no? Porque hay datos pues de posesión de balón, de número de canastas. Os he puesto los ejemplos del béisbol y del baloncesto, porque en el baloncesto es como de los primeros deportes en los que se empezó a utilizar la estadística para entender cómo jugaba el otro equipo o cómo jugaba el equipo propio y tener una estrategia para ganar. Y en el béisbol hay un ejemplo clásico que es el que podéis ver en la película Moneyball. Es una película de Brad Pitt, la tenéis en Netflix. Y ahí se ve muy claro cómo a partir de la estadística se puede diseñar un mejor equipo, más compenetrado entre sí y que llega pues, a mejor puerto. Bueno, no revelo la película, mejor la veis. Pero bueno, que basarse en los datos para encontrar la solución a cualquier tipo de deporte, ¿no? A cómo jugar mejor. Se utiliza en el espacio, de hecho hay un ejemplo que a mí me gusta mucho contarle a los chavales porque, bueno, también es un poco de historia, pero creo que refleja muy bien qué es, qué otro tipo de estadística se hace, porque si os fijáis, todo lo que os he contado hasta ahora, quitando quizá la parte de diseño de experimentos de Fisher y Gertrude Cox, todo lo demás no dejaba de ser coger datos y representarlos de alguna forma y resumirlos con una media o con una moda o demás. Este ejemplo
tiene mucho más detrás. Se lleva a hacer una modelización estadística que decimos, ¿no? El caso concreto es el del Challenger. Supongo que todos sabéis que en 1986 hubo un lanzamiento de una nave que se supone que iba a llegar a la estación internacional y que iban desde allí, había una profesora incluso que iba a dar clases desde allí. Entonces, cuando la lanzaron, de repente explotó. Explotó porque la lanzadera, que es la parte que impulsa la nave, tenía unos anillos que separaban el espacio del combustible de el fuego, ¿vale? Hacían que no entrara el fuego en el espacio del combustible. Pues esos anillos se rompían a temperaturas bajas. Eso había un ingeniero que lo había observado, pero no había hecho ni análisis estadísticos, ni fue capaz de presentárselo de una manera convincente a la NASA, que al final, con el dinero que se habían gastado en el lanzamiento, dijeron, bueno, pues como no hay una prueba consistente de que esto vaya a ser malo, pues lo lanzamos y ya está. Y este es el modelo que se hizo con los datos que había y con, bueno, pues esto es lo que se llama un modelo logístico y lo que hacemos es, si veis los puntitos grises, representan el número de anillos, o mejor dicho, la proporción de anillos que se habían roto a distintas temperaturas. Son de temperaturas en grados Fahrenheit, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a 32 grados Fahrenheit, que serían 0 grados centígrados, si vemos cuál es el modelo estadístico que explica estos datos que hay aquí, que son los datos que se probaron antes del lanzamiento, pues se ve que para temperaturas de 32 grados Fahrenheit, de 0 grados centígrados, la probabilidad de que los anillos se rompiesen era 1. Y eso implicaba que entrase combustible, que el fuego entrase en el combustible y que explotase. El día que se lanzó el Challenger en Cabo Cañaveral habían menos de 0 grados, hubo una helada y en el momento en el que se lanzó todavía quedaba hielo en algunas de las partes de la lanzadera, así que pues la combinación perfecta para que aquello saltara por los aires. Y bueno, os he contado así muy brevemente cosas que a mí me parecen muy interesantes de la historia de la estadística, porque creo que explican muy bien que la estadística es mucho más que esos gráficos mal hechos en los periódicos o que esos porcentajes que no sabes muy bien sobre qué están calculados. De hecho, yo he llegado a ver porcentajes explicando una probabilidad, porcentajes mayores del 100%, lo cual yo si veo un examen con una probabilidad mayor del 100% en un examen, ya les tengo dicho a los alumnos que van suspensos seguro. Entonces, bueno, pues eso te lo encuentras, pero la estadística es mucho más. Y lo que quiero compartir ahora con vosotros son algunas ideas para llevar todo esto al aula, de manera que además de explicar los conceptos estadísticos que entran en el currículum, pues podamos un poco también trasladar qué hay, o sea, cuál es la esencia que hay detrás de esos conceptos, ¿vale? De verdad, esto es un aviso a navegantes, no pretendo reinventar la rueda, seguramente muchos de los ejemplos ya los habéis hecho, ya se os han pasado por la cabeza, es decir, no son cosas muy, muy avanzadas ni muy novedosas, pero sí que quiero daros mi visión sobre esas cosas porque, bueno, pues si a alguien le puede servir, pues bienvenido sea. Y vamos a empezar por los más pequeños. Tengo por aquí un poco el sentido estocástico en primaria, donde lo que se viene a decir es que sean capaces de recoger datos sobre un hecho objeto de interés mediante experiencias sencillas, que sean capaces de organizar datos en tablas de frecuencia, representar datos con gráficos, concentrar los datos con medidas, es decir, resumir los datos con medidas, con la media aritmética, con la moda, con el rango, lo que, con las medidas resumen. Yo cuando leí esto, y por eso lo he puesto, a mí me sorprendió mucho, porque en realidad son cosas que yo he visto que luego no saben muchas veces ni siquiera en secundaria. Entonces, ver que en primaria ya está estipulado que sepan hacer este tipo de cosas, pues me alegra, pero no sé hasta qué punto lo estamos consiguiendo. Y bueno, pues en base a ellas hicimos un proyecto piloto con la Facultad de Magisterio de aquí de la Universidad de Valencia, donde les pedimos, mostrándoles estos sentidos, este sentido estocástico, mostrándoles estos puntos, les pedimos que diseñaran una actividad.
¿vale? Le dimos algunas... tengo una compañera que trabaja en didáctica de las matemáticas, Emi López, y entre ella y otra compañera suya, Maite, pues estuvieron trabajando explicándoles a los alumnos qué cosas se podían hacer. Y una de las cosas que surge de manera muy natural es esto, que yo ya lo había contado en otras ocasiones anteriores, pero que a mí me parece un ejemplo muy chulo para hacer con niños muy pequeños. Y os he puesto primaria, pero yo creo que realmente esto se puede hacer incluso en infantil, porque no es difícil. ¿Qué es? Pues es simplemente tomar datos del tiempo. Me levanto por la mañana, voy a mirar fuera, qué tiempo hace y lo apunto. ¿Cómo lo apunto? Pues aquí hay dos ejemplos. Uno es, tengo una hoja donde tengo sol, nublado, nublado con nieve, o sea, perdón, con nieve, no, con lluvia. Estamos hablando de Valencia, ¿vale? Aquí no nieva, entonces la nieve no la contemplamos. Pero bueno, podríamos poner nieve también o podríamos poner las condiciones climáticas más adecuadas para el sitio donde se esté haciendo, ¿vale? Entonces, en un caso tenemos en la hoja y simplemente vamos añadiendo palitos según vamos observando ese tiempo. En el otro vamos añadiendo tarjetitas y entonces generamos, en el fondo estamos generando barras en los dos casos, ¿vale? Pero estamos tomándolo de manera gráfica, es decir, estamos cogiendo los datos ya de manera gráfica. Además, podemos apuntarlo y hacer formas de contar. Esto nos puede servir para trabajar cómo cuentan, ¿no? También, o para hacer grupos, porque cuando vamos poniendo rayitas, pues lo típico de si vamos a llegar a la rayita número 5, pues tachamos las anteriores y entonces tengo un grupo de 5 y así separo los distintos grupos de 5. No sé, hay varias cosas que se pueden trabajar a la vez que trabajamos este sentido estocástico de recoger datos. Luego, otra de las formas, si se hacen niveles más anteriores que se puede utilizar, pues con gomets. Yo llego al aula y tengo que poner un gomet en el sol o en la nube o donde quiera, ¿no? Que bueno, podemos hacerlo para que sea también divertido para ellos de alguna forma. Claro, esto me permite, al mismo tiempo que recojo los datos, graficarlos y entender lo que es un diagrama de barras y luego podemos comparar pues entre unos y otros y además es un ejercicio muy completo porque nos puede acompañar durante mucho tiempo. Porque si cuando son muy pequeños simplemente decimos, madre mía, ¿cuántos días ha hecho sol en junio? Y sin embargo, en febrero, mira cuántos días ha habido nubes, ¿no? Pues es simplemente comparaciones muy sencillas, pero cuando vamos avanzando más, pues podemos intentar calcular porcentajes de días de sol, podemos intentar incorporar más conocimientos, podemos intentar, por ejemplo, hablar de la variable aleatoria que hay detrás de esta actividad. Es decir, ¿qué variable es la que estamos midiendo? Estamos midiendo una variable que es una variable cualitativa, que estamos poniéndole distintos niveles, que los niveles son, pues, sol, sol y nubes, lluvia, nubes, ¿vale? Es decir, no sé si se entiende la idea, ¿no? Que puedo ir amplificándolo para incluir más conceptos estadísticos a medida que vamos avanzando, ¿vale? Igual que lo podemos hacer, bueno, aquí tenéis otro ejemplo también de cómo hacerlo. Este lo he puesto porque me parece especialmente interesante también el ponerlo dentro de un calendario, porque al ponerlo así no estamos graficándolo directamente. Entonces, esta sería una forma de que tuvieran que después contar cada uno de ellos y pasar los datos a un gráfico. ¿Vale? Entonces tendría ese proceso también de recuento de datos por un lado y graficarlos por otro, que pueden ser distintas formas de hacer lo mismo. ¿Vale? Esto, como os digo, son todas actividades que fueron surgiendo dentro del profesorado de magisterio de la Universidad de Valencia. Y os decía que en realidad lo hacemos con el tiempo porque es como muy obvio y nos impacta a todos, pero podríamos hacerlo con cualquier cosa que nos interese o sobre todo con cualquier cosa que les interese a ellos. Entonces, pues con el número de muñecas que tiene cada alumna en clase o muñecas de colores o cosas que podamos... A ver, al final hay que intentar siempre que haya una variable que se pueda clasificar, o por ejemplo el tipo de bocadillo.
pues a lo mejor no podemos hacer toda la variedad de bocadillos que se traen a clase, pero sí que podemos diferenciar quién se trae fruta de quién se trae bocata. Y entonces ver cuántos niños se han traído bocatas y cuántos niños se han traído fruta y hacer también esa cuenta. Y también nos sirve pues para trabajar otros conceptos, porque al final recoger datos, cuando recogemos datos de cosas reales, y por eso decía lo de la realidad al aula, que cuando cojo datos de cosas reales puedo explicar muchas otras cosas. No solo la recogida de datos, sino que puedo hablar del tiempo, puedo hablar de geografía, puedo hablar de alimentación y puedo trabajar muchos otros conceptos en el aula. Vamos a avanzar un poco. Ya no son tan pequeños, ya no les interesa poner gomets y hacer un gráfico de barras. Queremos que vean cosas un poco más allá, ¿no? Para mí lo principal en esa etapa, y hay una cosa que yo he visto, como os digo, mi experiencia es de ir a los colegios a hacer charlas tanto para primaria como para secundaria. El concepto de la probabilidad cuando son pequeños es muy intuitivo para ellos. Es una cosa que a mí me resulta curiosa como seres humanos, cómo incorporamos el conocimiento. O sea, Pascal y Fermat no tenían ni idea de lo que era la probabilidad y hoy en día tú le preguntas a un niño o a una niña en primaria y muchas veces te saben intuir la probabilidad. Lo que pasa es que luego empezamos a enseñarles la matematización de la probabilidad, por ejemplo, la regla de Laplace, y pierden un poco esa sensación de qué es la probabilidad. Y aquí, bueno, la definición, pues la probabilidad es la parte de las matemáticas que nos permite tomar decisiones cuando no sabemos con seguridad lo que va a pasar. Me gusta esta definición porque es cuando no sabemos con seguridad lo que va a pasar. Yo les planteo esta situación, probabilidad de un 80% de lluvia, probabilidad de un 10% de lluvia. ¿Qué día estás más seguro de que va a llover? Claro, esto lo ven rápido. Ahora les preguntas qué significa y cuando están en secundaria, la respuesta casi siempre es va a llover en el 80% del territorio, va a caer el 80% de la lluvia, va a llover el 80% del tiempo. Es decir, ya no tienen esa sensación de incertidumbre, sino que lo han pasado a una parte de un todo. Aquí merece la pena cuando llegamos a este bucle, por eso decía lo de romper eh, digamos, los estereotipos de la probabilidad o cómo se ha ido generando la idea de probabilidad, podemos romperlos intentando explicarles cómo se calcula. Al final, esta probabilidad no deja de ser, pues tengo un modelo matemático que imita el comportamiento del clima, lo que voy a hacer es simular lo que va a pasar hoy con las condiciones iniciales que tengo y ver si a una determinada hora llueve o no llueve. Si hago esa simulación, si repito eso, que sería el equivalente a si pudiera vivir el mismo día varias veces, como en el día de la marmota, pues yo al final puedo llegar a decir, bueno, pues de 10 veces que lo he simulado, de 20 veces que lo he simulado, ha llovido X y sacar el porcentaje. Y entonces esa es la interpretación que tiene aquí la probabilidad. Pero aún así, la transmisión de esa probabilidad a mi conocimiento es lo segura que yo estoy de si va a llover o no. Y hacer preguntas del tipo, bueno, con un 80% cogeríais el paraguas. Aquí hay que insistirles en lo del paraguas porque les da vergüenza llevar el paraguas. Entonces todos te dicen que no van a llevar el paraguas, pero es un poco esa idea. Y entonces me gusta jugar con ellos con un dado trucado. Un poco también para que vean cuáles son las condiciones en las que se reproduce la probabilidad. Y además para mí es una introducción muy chula al razonamiento estadístico. Lo primero es, lanzamos una pregunta. Yo cojo un dado trucado y les digo que del 1 al 3 es perder y del 4 al 6 es ganar. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Y esto hasta sexto de primaria ya te lo dicen. Si tú le dices eso, te dicen un 50%, 50-50, porque lo ven muy claro, ¿no? Tengo la mitad de los resultados son que gano, la mitad de los resultados son que pierdo. Vale, entonces han creado una hipótesis. Esa hipótesis, en el fondo, lo sepan o no lo sepan de palabra, está basada en las condiciones de la regla de Laplace. Vale, que las reglas de Laplace, ya sabéis que pues, todas las caras tienen que ser igual de probables para que podamos aplicar en este caso la regla de Laplace. Si todas las caras del dado no son igual de probables,
no podemos aplicar esta regla. Pero ellos no saben que el dado está trucado. Entonces, su hipótesis es que hay un 50-50. Y entonces experimentan. Empiezan a lanzar el dado, lo lanzamos muchas veces y vamos apuntando en la misma línea que apuntábamos los del tiempo, ¿no? Voy haciendo mi diagrama de barras en directo. Y cuando hemos terminado de lanzarlo muchas veces, entonces podemos hablar de muchas cosas. Entre ellas es si tenemos suficientes datos para confirmar o desmentir nuestra hipótesis. Es decir, después de los datos que tienen y de las observaciones que han hecho, ¿pueden decir que la probabilidad de ganar no era la misma que la de perder? ¿Que no era 50-50? Además, yo voy apuntando cuántas veces sale cada número. Y entonces, en el dado que yo tengo trucado, sale el 1 muchas veces. Entonces, ellos ven que la frecuencia con la que se repite el 1 es muy alta. Entonces, eso es muy interesante porque aunque a lo mejor al final hayan ganado y perdido números similares de veces, ya saben que algo está fallando en el dado, que a lo mejor para la regla de Laplace, que son más valores, sí funciona, o sea, que la regla de Laplace con el dado completo, con ganar y perder, sí que funciona, pero con cada dato individual, cada cara individualmente no funciona, ¿no? Y bueno, pues eso te permite crear también la discusión, contarles cuál es el sentido de la regla de Laplace, la importancia de que todos tengan la misma probabilidad, que todas sean equiprobables. Y entonces les lanzo la pregunta de, vale, si ahora lanzo dos dados y sumo los resultados, ¿es igual de probable que salga un 11 y un 12? Y entonces esta pregunta nos puede llevar a un montón de reflexiones antes de responderla. La primera es, ¿qué estamos midiendo? ¿Cuál es nuestra variable de interés? Y yo les pregunto siempre, ¿qué valores puede tomar el resultado? Y entonces hay dos tipos de alumnos. Hay un tipo de alumno que me responde, pues puede tomar, bueno, normalmente cuentan el 1 también y les hago caer del error que el 1 no puede salir porque no pueden sumar uno o dos dados, pero bueno, enseguida, desde el 2 hasta el 12, ¿vale? Esos son los resultados posibles en esto. Perfecto, es una forma de entenderlo, ¿vale? Otros o otras me dicen, no, hay 36 posibles resultados, porque ven que en un dado pueden salir 6 cosas y en el otro lado pueden salir 6 cosas. La siguiente pregunta que les suelo hacer es la que aparece en la pantalla. ¿Es igual de probable que salga un 11 y un 12? Aquí, quienes han dicho lo segundo tienen más facilidad, porque quienes han dicho lo primero, bueno, al final tengo pues 11 resultados posibles y puedo acabar pensando que cada uno de ellos es igual de probable. Y entonces, bueno, pues puedo caer en la trampa de decir que todos son igual de probables. Los que me dicen 36, pues puede pasar que vean rápido que no es lo mismo un 5 que un 6, o sea, que un 5 y 6, que un 6 y 5, y entonces ya saben que 12 es el doble de probable que 11. Pero a veces se atascan, y esto es curioso porque hay un escrito por ahí que dice que Laplace se equivocó en lo mismo, y es, ¿de qué manera puedo sacar un 12? Pues 6 y 6. ¿De qué manera puedo sacar un 11? Pues 5 y 6, pero no tengo otra opción. Bueno, sí tengo otra opción, el 6 y el 5. Pero claro, ellos no lo ven en un principio como una opción diferente. Son dos números solo los que pueden sumar 11. Y eso también lleva a confusión. Y ya cuando ya más o menos hemos discutido todo esto, pues entonces le presento la tabla de todos los resultados, un poco para que vean qué es lo que está pasando y qué resultados pues, son más probables que otros y por qué. Y bueno, y terminamos de discutirlo, ¿no? Pero es interesante un poco para romper esa idea preconcebida de la probabilidad como algo que son siempre casos favorables partido casos posibles, ¿no? Otra de las cosas, ya yéndonos más hacia la estadística, más que hacia la probabilidad, es trabajar con encuestas. Aquí la pregunta era muy simple, fue antes el huevo la gallina, pero esto es simplemente cualquier pregunta que queramos lanzar, ¿no? Entonces, inventamos una encuesta y nos pensamos si le preguntamos a todo el mundo en el colegio o no. Y entonces, ¿a quién le preguntarías? Esto, fijaros que ya nos lleva a un siguiente nivel, que es empezar a trabajar sobre la población y la muestra, ¿no? O sea, nos ayuda a definir estos conceptos. Si yo les digo que piensen a quién se lo van a preguntar y qué pasa si se los preguntan a esas personas, luego también esto puede llevar a una reflexión sobre redes sociales. Yo, por ejemplo, les digo siempre, bueno, y si yo lanzara la encuesta por Facebook, ¿qué pasaría?
Que no contestaría nadie de clase. Claro, no contestaría nadie de clase porque tenemos Facebook los mayores, los pequeños no tienen Facebook. Vale, si la lanzamos por WhatsApp, no, ahí sí, ahí te contesta todo el mundo. No es verdad, porque solo te van a contestar quienes tienen WhatsApp. Y tú crees que tienen WhatsApp todos, pero a lo mejor no tienen WhatsApp todos, ¿vale? Entonces, eso también, bueno, pues puede llevar a esa otra reflexión que luego es muy interesante para cualquier aplicación real de la estadística. Planteamos que vamos a medir. Diferentes tipos de preguntas pueden llevarnos a diferentes tipos de variables. Pueden ser discretas, cuantitativas, cualitativas, pueden ser continuas. ¿Cómo las vamos a medir? ¿Cuáles son las unidades de medida, los aparatos de medida? Si yo quiero preguntar por lo contenta que está la gente, ¿cómo lo voy a medir? Porque yo no tengo un contentómetro. No puedo medir cómo de contento está alguien, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco reflexiones que podemos hacer en torno a eso. Luego, el dónde las anotamos también nos puede llevar a liarnos con la clase de informática, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a anotar esto? Pues, que he dicho la clase de informática, igual aquí me he colado totalmente. Yo me acuerdo que nosotros veíamos cosas de Excel en el instituto. No sé si ahora se siguen viendo, pero si se puede, creo que es interesante que las hagan. Y si no es Excel, pues incluso más allá, e ir a otro tipo de programación o lo que sea que hagan, ¿no? Pero pueden servirnos para jugar con esas otras clases. Entonces, ¿dónde las anotamos? ¿En una libreta? Si las anotamos en una libreta, luego las vamos a poder medir bien. ¿Cómo las anotamos? ¿Cómo tienen que ser? Si es un sí o un no, yo siempre les digo que si es sí o no, el sí lo pueden escribir de muchas formas distintas, en mayúscula, en minúscula, con acento, sin acento, o sea, con tilde, sin tilde, primera con mayúscula, segunda con minúscula, es decir, todas las combinaciones posibles. Bueno, pues a lo mejor en vez de poner un sí y un no, ponemos un cero y un uno. Y eso ya me sirve para no tener esos errores, ¿no? No, pues fijaros que hay un montón de cosas que pueden salir de hacer una encuesta. ¿Cómo las resumimos? Aquí podemos introducir media, moda, mediana, frecuencias, porque dependiendo de la variable que tengamos, la tendremos que resumir de una forma o de otra. Y lo mismo para representarlas, ¿vale? Para representarlas gráficamente. La encuesta es una opción, y esto que me he adelantado es otra de las cosas, es un ejemplo de Beatriz Blanco, que es quien me escribió para venir aquí y a la que le doy muchas las gracias. Y este ejemplo a mí me encanta, lo he llevado muchas veces al aula y me parece otro de esos ejemplos en los que se puede hacer desde muy pequeño y se puede ir aumentando el nivel de dificultad en las preguntas que se hacen y en los conceptos que se introducen. Porque aquí lo primero, yo de hecho esto lo cuento dentro del proyecto StatWars, que no sé si lo conocéis, pero es un proyecto que tenemos a nivel de toda España, en Extremadura, dentro de la Universidad de Extremadura también lo tenéis y podéis consultarlo, ¿vale? Es un proyecto, vamos a los institutos y a los colegios a dar charlas sobre este tipo de cosas y yo hago este ejercicio diciendo que soy una enviada de la princesa Leia y que queremos pinchar las ruedas de los coches del imperio, ¿vale? De las naves del imperio. Entonces necesito que me ayuden a calcular cuál es la probabilidad de que al lanzar las chinchetas salgan con el pincho hacia arriba, se queden con el pincho hacia arriba, ¿no? Entonces, primero les planteo, bueno, ¿cómo creéis que va a caer la chincheta? ¿Va a caer con el pincho hacia arriba? ¿Va a caer con el pincho completamente hacia abajo? Las distintas posibilidades. Esto es como cuando les preguntamos la moneda cómo puede caer, cara, cruz, y algunos te dicen, ¿y de canto? Bueno, no, pues de canto no puede caer y la chincheta no puede caer completamente hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿de qué maneras va a caer? Sabiendo de qué manera va a caer, vamos a codificarlo. Pues si cae con el pincho hacia arriba, vamos a poner un 1. Si cae con el pincho hacia abajo, vamos a poner un 0. Lanzamos una chincheta cada vez. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos ceros y unos. Pero ¿y si lanzamos 10 chinchetas? ¿Qué pasa al lanzar 10 chinchetas? ¿Qué valores puedo sacar? Puede que no me salga ninguna, puede que me salga una, ¿vale? Y así, tengo por aquí algunas cuestiones más, ¿no? Luego, aquí Beatriz ponía una imagen, ¿no? Donde se ve hecho con 10 chinchetas cada vez, ¿vale? Lanzamos 10 chinchetas cada vez y lo repetimos muchas veces. Y entonces nos queda esta campana, ¿no? Ya se empieza a intuir la campana de Gauss. Pero es que es muy bonito cuando yo lo hago en la clase, lo que hago es decirle que hagan 5 veces cada equipo. Hago equipos y solo hacen 5 lanzamientos de 10 chinchetas cada vez en cada equipo. Entonces, cada uno de ellos tiene su diagrama de barras y son muy caóticos.
no tienen forma de campana. Pero luego cojo los de todos los alumnos y lo pongo en la pizarra. Y entonces es cuando se empieza a ver que aparece esa campana. Entonces, por eso digo que depende mucho de la edad que tengan, pues ahí podemos jugar a muchas cosas. Podemos jugar a ver, vale, ¿cuál ha sido el total de lanzamientos? ¿Qué proporción de veces ha salido un 5? Y si queremos calcular la probabilidad de que salga con el pincho hacia arriba un lanzamiento cualquiera, ¿no? Y entonces tienen que ver cuál es el total, cuál es el número que tienen que poner cada vez. Ese es un poco los juegos que podemos hacer dependiendo de la edad que tengan. Ya si son más mayores, pues podemos hablar de distribución binomial, que esto tiene un modelo teórico detrás. Eh, yo sé que hablar de distribución binomial suena raro, pero al final hay un momento en el que nosotros de alguna manera les acabamos enseñando el binomio de Newton. Y la distribución binomial y el binomio de Newton están muy relacionados. Si en algún momento se les habla de números combinatorios, la distribución binomial y los números combinatorios están muy relacionados, se puede introducir y se puede relacionar. Y luego pues se puede hablar de la campana de Gauss, que la van a ver siempre y que se la van a encontrar muchas veces, porque la campana de Gauss, uno de los primeros intentos de conseguirla, viene de Abraham de Moivre para intentar entender cómo era esta forma que quedaba de campana en este tipo de lanzamiento cuando había muchos lanzamientos. Y en lugar de lanzar 10 chinchetas, lanzásemos 100 chinchetas cada vez, pues cuanto más chinchetas lancemos, más se parece a la curva normal. Y entonces, bueno, pues Abraham de Moivre intentaba buscar una fórmula matemática para esa campana. Luego fue Gauss el que lo descubrió, pero él ya sentó las bases. Y además también podemos jugar a lo mismo con la máquina de Galton. La máquina de Galton, no me acuerdo de poner una imagen, pero si la buscáis, os seguro que la habéis visto, es esta máquina donde lanzamos un montón de bolitas que tienen que ir pasando por una serie de pasos y caen a la derecha o a la izquierda. Y al final lo que forman abajo es algo como esto, es algo como las chinchetas, ¿no? Y que tiene que ver con esa distribución normal, porque no deja de ser eh, como tomar muchas decisiones 0-1, como caer con el pincho hacia arriba o hacia abajo, muchas veces, ¿vale? Como hacer varios intentos. Entonces nos queda algo parecido a esto, ¿vale? Y luego ya, si nos vamos a los más mayores, cuando ya estamos llegando a bachillerato, por ejemplo, pues es verdad que no hay mucho tiempo, que hay que avanzar con el temario, que tienen que llegar a la EBAU. Pero aquí yo creo que es fundamental que nos la liemos. Y yo ponía aquí con la biología, con la física, pero en realidad, de hecho, no lo tengo aquí, pero en algún momento también podemos incluso hablar de la lengua, de la literatura, porque podemos analizar textos, podemos analizar poemas, ver cuáles son las secuencias de los poemas, ver cómo la frecuencia con la que se usa un tipo de poema u otro es distinto según el autor. Es decir, si nos aliamos con otras asignaturas, es más fácil hablar de datos, porque al final los datos donde están es en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor podemos hablar con los profes o con el departamento de biología e intentar hacer algo conjunto, un proyecto. No sé cómo está en Extremadura, en la Comunidad Valenciana hace poco estaban lo de los ámbitos, hubo muchísima controversia con eso, pero es verdad que a mí me invitaron en un instituto a ayudarles a diseñar un proyecto conjunto con la asignatura de biología y quedó una cosa muy chula también, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar medir variables, en este caso tenía que ver con contaminación. Y pues recogían en el patio la cantidad de basura que había, hacían una intervención en el aula explicándoles por qué había que recoger la basura y luego veían cómo cambiaba. Entonces podían ver si así había sido efectiva la intervención o no. Eso también les permite a ellos entender cómo se prueban los medicamentos o cómo se hacen intervenciones en la vida real, ¿no? Y cómo la estadística ayuda a entender si eso funciona o no. Y la segunda pata que me parece fundamental para los más mayores es hablar de sesgos. Es hablar de con lo que he empezado, ¿no? De cómo se malinterpreta muchas veces la estadística. Y sobre todo me parece fundamental porque estamos entrando en una etapa de la historia en la que la inteligencia artificial parece que lo sobrevuela todo. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial para llegar a darte una respuesta a algo? Para llegar a decirte que en una imagen hay
un perro, un gato, un coche, una... ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y entonces yo os propongo algunos ejemplos que tengo por aquí que están abiertos para cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, hay un artículo, lo podéis buscar con este título, El automágico traje del emperador, de Eugeo Agudo y de Carlos G. Liberal. Trabajan en un laboratorio, en una consultora, y digamos que esa consultora tiene un laboratorio para probar cosas sobre inteligencia artificial, ¿no? Para hacer un poco de investigación. Y bueno, ellos lo que cogieron es una aplicación que lo que hace es decirte que hay en una imagen. Digamos que la aplicación nos daría esta parte de aquí, ¿vale? Que es una persona, que es humana, que es una mujer, que lleva un disfraz, que hay una cara, un aparato, que hay algo de ropa, vuelve a poner que es una chica, que hay algo de limpieza, que es una enfermera y que es una mujer, ¿vale? Y seguramente esa aplicación omitirá o pondrá en un segundo plano esta parte de aquí, ¿vale? Que son las probabilidades. Es decir, en esta imagen lo que vemos es una persona con una probabilidad, o sea, es una persona con probabilidad de un 97%. Entonces, que entiendan lo que significa esta probabilidad, es decir, que la máquina está segura a un 97% con todos los datos con los que se ha entrenado de que esto es una persona, ¿vale? Que es humana, que es una mujer, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tenemos aquí las que tienen una probabilidad superior al 50%. La gracia de todo esto está en que cuando hacemos lo mismo, pero cambiando la cara de esta persona por una cara de hombre, que esto es simplemente con la aplicación esta, supongo que conocéis el Face App este que te convierte en persona mayor, en niño, en mujer, en hombre. Bueno, pues yo hago eso y simplemente cambio de mujer a hombre y entonces observo qué es lo que me dice la imagen. Y fijaros qué curioso que ahora es más probable que sea humano, no mucho, pero un poco más probable que sea humano. Antes era un 97, ahora es un 98,3. Que sea un disfraz aparece como muy arriba. La palabra hombre, o sea, igual que antes mujer aparecía básicamente la tercera, aquí hombre no aparece hasta bastante más abajo y además con una probabilidad bastante más baja. En ningún momento aparece la palabra limpieza, ¿vale? Y de hecho a mí me hace mucha gracia porque la última en esta es estudiante, que no sé dónde se ve lo de estudiante aquí, todavía me lo tienen que explicar, pero en el fondo para lo que nos sirve esto es para reflexionar sobre, primero, la inteligencia artificial que hay detrás de esto no está segura de lo que te está diciendo, te lo está dando con cierta probabilidad, ¿vale? Después, está entrenada con datos. Y si los datos son datos sesgados, y aquí no podemos evitar que sean datos sesgados, porque al final las imágenes con las que se alimentan esas inteligencias artificiales son imágenes que han sido generadas a lo largo de la historia y en las que seguramente va a haber más mujeres con aparatos de limpieza que hombres. Entonces, no va a dejar de estar secado porque nuestro mundo está secado en ese sentido. Entonces, todos los secos que haya en los datos de entrada van a estar en los datos de salida. Esto en inteligencia artificial se llama basura entra, basura sale, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está pasando. Que sean conscientes de esto es muy importante. Otro ejemplo muy claro es el algoritmo que creó Amazon para contratar de manera automática. Lo que hacían era pasarle currículums a Amazon, o sea, perdón, a Amazon, al sistema, le pasaban currículum donde aparecían las condiciones de las personas, lo que tenían, los grados, los artículos, lo que tuvieran, y le pasaban también si era hombre o mujer. ¿Qué pasa? Que como todos los que habían trabajado previamente en Amazon habían sido hombres, o mayoritariamente hombres, el sistema aprendió o entendió que la variable ser mujer, o sea, que la etiqueta ser mujer, era contraproducente y sistemáticamente no contrataban mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues que entiendan también cuáles son los riesgos que hay detrás de estas inteligencias artificiales que no dejan de estar alimentadas con datos y cómo se recogen esos datos. Aquí tenía otro ejemplo también de cuando hablamos de policía predictiva o cuando hablamos de que nos den una hipoteca o cuando hablamos de muchas otras cosas, el riesgo que hay es que tenga sesgos pues, racistas, clasistas o de otro tipo. Es decir, que los riesgos no solo tienen por qué ser de género, sino de cualquier otro tipo. Y
En conclusión, yo lo que os diría es que tratéis de encontrar ejemplos que les motiven, cosas que se hayan hablado en el aula, que creáis que pueden ser interesantes para ellos. Una cosa que es, bueno, quiero comentarlo porque me ha pasado muchas veces, es que a veces para intentar llegar a los alumnos tratamos de buscar ejemplos que a nosotros nos parece que van a llegar a todos, como por ejemplo pasa con el deporte. Pero cuando se habla de deporte, como el deporte que más entendemos en España o que más mayoritario es el fútbol masculino, pues acabamos llegando con fútbol masculino. Y entonces dejamos de lado a una parte del alumnado, aquella que no le gusta el fútbol y muchas chicas a las que no les gusta el fútbol. Y luego no hablamos de otros temas que a lo mejor sí que les pueden interesar más a ellas. O, es decir, que a veces tratando de buscar ejemplos que creemos que les motiven, sería mejor hablar con ellos para ver qué les motiva, ¿no? Y a lo mejor, pues hablar de TikTok les motiva a todos, a ellos y a ellas. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es lo que más nos gusta, pero nos puede servir para alertar de los riesgos que tiene y a lo mejor les motiva más a todos para entenderlo. Luego, buscar las sinergias con otras asignaturas, que me parece una labor fundamental, y siempre hablar de riesgos en la interpretación. Y esas serían un poco las tres patas que para mí tiene todo lo que podamos hacer en el aula sobre docencia o didáctica de la estadística. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias y nada, me quedo a vuestra disposición para todas las preguntas o si queréis discutir, igual no estáis de acuerdo con la mitad de lo que he dicho. Yo estoy encantada ahora mismo de escucharos y de leeros o lo que sea. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel. Una presentación maravillosa. Acaban de pasar por el chat la hoja de firmas. Los participantes ya sabéis que podéis meteros ahora para firmar. Y mientras, pues, preguntas en principio no han surgido. Se han surgido algunos comentarios cuando has hecho la pregunta inicial de si resulta difícil llegar a la estadística. Y bueno, he estado recogiendo algunos. Inmaculada nos comentaba que sí, que es algo complicado, porque caes casi siempre en los últimos temas y esos temas se dan con menos detalles. También Loreto nos comentaba que es complicado llegar a ese bloque, casi siempre que se llega a profundizar y no da tiempo a analizar. Y Mónica también comentaba que sí, que al final del curso andamos todos con las prisas y claro, son temas que no se dan tan completos. Y yo creo que la tónica general, pues sí, es esa, por desgracia, al ser uno de los últimos temas del libro, es un poquito de los que se dan así más rápido. Si alguien quiere aprovechar ahora para comentar, viene escribiéndolo por el chat y yo no narro, o lo escribe en un momento de que quiere decir algo y le doy voz. Y sobre todo si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Anabel, pues seguro que nos la puede responder. Sí, yo por comentar mientras, si quieren ir escribiendo alguna pregunta, Sí. el tema de no llegar hasta el final es eso, la tónica general. Por eso insisto mucho y no sé lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? Pero si ya no ir con otras asignaturas que puede llegar a ser más complicado, a lo mejor sí se puede introducir en otras partes de la asignatura. No sé, si estamos calculando fracciones, pues a lo mejor hay una forma en la que podemos hablar de frecuencias relativas, ¿no? Que podemos ir metiendo la cuña durante todo el curso, porque estaba relacionado con muchos temas. Como decía, bueno, o sea, supongo que no se ve mucho de combinatoria en ningún caso, pero sí que se habla del binomio Newton, a lo mejor como una anécdota histórica que rompe un poco la monotonía de la clase y que a lo mejor les puede, no sé, pues hacer gracia, decirle, bueno, pues esto está relacionado con no sé qué. Yo sé que luego a veces sí que el triángulo de Pascal sí que lo llegan a ver en algunos cursos, porque algunas veces me lo han comentado, ¿no? Porque tengo en una presentación lo tengo y alguna vez me dice, sí, es el... O no, porque cuando cuento quién es Pascal, me dicen, ese lo hemos visto. No sé, es guión o cuadernillo. A ver, yo claro, mi experiencia aquí de pasarle guión, y sí lo hago, es en la universidad. Me piden, o sea, en primero de carrera, y sí me piden guión. Yo lo que hago normalmente es hacer un guión sobre cuáles son los pasos que sí, quiero que sigan, que por ejemplo en el caso de la encuesta, ¿no? Pues yo lo hacía en primero de farmacia, este era el ejemplo que yo hacía en primero de farmacia. Entonces llegaba y les decía por grupos, buscad un tema que sea interesante para vosotros y sobre el que queráis conocer la situación, no solo la opinión, ¿vale? Porque si preguntamos solo por opinión, al final no da para mucho. Pero ¿cuál es la situación? Y entonces,
Perdón, es que me he adelantado a la pregunta, pero la he leído yo directamente. Sí, no te Que me preocupes. pre- Preguntaba Inmaculada que para el guiado de los alumnos en estas actividades, que si se les facilita un guión, un cuadernillo, algo similar, pues para conseguir que los alumnos trabajen de una forma más autónoma, que como lo planteas. Claro, claro, esa la idea es esa. Entonces yo les decía, bueno, quiero que busquéis un tema que os pueda resultar interesante y en el que tengáis que hacer cosas. Y entonces ahí, claro, cuanto más inexpertos sean o menos bagaje tengan, más hay que guiarlos y a lo mejor decirles, bueno, pues tiene que haber alguna variable que sea tipo cualitativo, otra que te sea, o sea, que mida una cualidad, otra que sea de tipo cuantitativo, que mida un número, algo que tengáis que medir pues con un aparato de medida, ¿no? Y que con todo eso vayan haciendo la primera parte, ¿no? Que es de definir la encuesta. Luego, que definan a quién hay que contárselo, o sea, a quién hay que preguntarle. Entonces, todo eso está en el guión y ellos lo pueden discutir entre ellos. Y eso siempre, pues al final les facilita que ellos vayan haciendo el trabajo de manera autónoma. Yo creo que eso sí que es interesante. Sí, nos comenta también Eva María que en cuarto de la ESO han comenzado este año el temario con estadística y probabilidad y que en tercero sí suelen utilizarlo de forma transversal y que eso le está dando muy buen resultado, por ejemplo, utilizar la probabilidad también en el tema de las fracciones, que también pues es muy interesante. Sí, es que es eso justo. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo comento con lo de las fracciones, porque al final, como vamos a utilizar la regla de Laplace y ese tipo de cosas, pues, y además creo que es importante porque nos ayuda, o sea, en el momento vamos a dar porcentajes, por ejemplo, pues hacer la diferenciación a la hora de enseñar porcentajes entre cuando un porcentaje es algo que puede llegar a ser mayor del 100% y cuando, como en el caso de la probabilidad, no puede ser mayor del 100%. ¿Qué estamos estudiando en diferentes casos? ¿No? ¿Qué es exactamente una probabilidad cuando la expresamos en términos de porcentaje? Entonces, sí, me parece muy chulo. Sí, en algunos centros sí se suele ver la probabilidad un poquillo antes, a principios del tercer trimestre, antes de pasar a los bloques de geometría, pero pues no suele ser lo habitual, eso sí es cierto. Mm. Nos comentaba también Loreto que se has encontrado alguna vez entre tu alumnado a algunos que no hayan visto nunca conceptos de probabilidad o de estadística. Sí, sí, y además me llama mucho la atención, incluso en la carrera de ciencia de datos. Sobre todo algunos alumnos, hay alumnos de bachillerato, ¿eh? Alumnos de bachillerato que llegan y te dicen, yo hice el bachillerato científico. Si vienen del bachillerato de ciencias sociales, es más fácil que la hayan visto. Si vienen del bachillerato científico, hay algunos que a lo mejor la vieron en la ESO, pero la vieron muy por encima y no se acuerdan de nada. Y sobre todo cuando son alumnos que han entrado por grados de FP, no, hay algunos que no han visto absolutamente nada, no la han tocado nunca. He tenido el extremo contrario también. He tenido gente que ha venido de algún colegio en el que habían visto contrastes de hipótesis, que es algo que no es, que sí que está en el currículum, pero que no se llega a ver y yo sé que no se llega a ver nunca, entonces eso nunca lo contamos, pero he tenido los dos extremos. Sobre todo una cosa muy curiosa, fue un alumno una vez que venía de un colegio inglés, donde seguían las normas del colegio inglés y allí es súper importante. Y entonces, claro, me contaba cosas o le contaba cosas a los alumnos, no siempre estaban bien, ¿eh? Es decir, no es que siempre se vea perfecto porque se vea, pero tenía muchísima más intuición que sus compañeros. Entonces, sí, creo que también ahí debe depender un poco de el colegio en el que estén o algo así, no lo sé. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Que si nos puedes contar un poco más de esos dados trucados. Sí, yo también lo estaba pensando de si lo has comprado, si lo has hecho tú. ¿Qué ha pasado con esos Pues dados? tengo el proyecto, lo que pasa es que no he encontrado ninguna plantilla para hacerla con impresora 3D, porque tengo un compañero liado ahí que me los iba a hacer, pero no he conseguido hacerlo. Pero yo lo hago, es muy sencillo. Lo que hago es coger una plantilla que si queréis ahora os la puedo pasar, pues una plantilla que tenemos. Además es que podéis coger cualquier plantilla de dados, de las de papel, de las que se doblan. Yo los tengo, que se los doy a los chiquillos siempre, pues las tengo con los Stormtroopers, como es Star Wars, los tenemos por un lado con los Stormtroopers y por otro lado con C3PO. Entonces los Stormtroopers son los malos y el dado está trucado y el de C3PO no.
Y entonces lo que hacemos es, yo les pongo en la cara del 6 antes de cerrarlos, le pongo un cartón de exactamente la misma medida que la base, de manera que todo lo que pongas encima de ese cartón no se nota. Entonces ellos no pueden saber si está trucado o no. Y encima de ese cartón pego plastilina, que se pega bastante bien con pegamento normal. Y entonces pegas la plastilina y la cara del 6 pesa más. Y entonces sistemáticamente cuando lo lanzan van viendo que sale uno y uno y uno. Pero ya os digo que es una cosa muy sencilla, que yo os paso si queréis porque tengáis la plantilla del Star Wars, pero que cualquier plantilla que tengáis de dado de 6 caras, de las que hay por internet, os vale, o sea, sin problema. Vale, Y perfecto, eso. es hacer el lado entonces. Sí, pues Claro, si además tienes la es un plantilla, juego muy lo ponemos. divertido. Sí, sí, sí. Que hacerlo con ellos, esto incluso en una feria de ciencia lo hemos hecho en la calle y primero juegas con ellos y les retas a algo y cuando ven que pierden, entonces quieren un dado igual y me hizo mucha gracia una niña que me dijo que lo quería para retar a su madre por la noche y que le dejase ver más rato la tele. Dije, vale, muy bien. Maravilloso. Pregunta Pedro también que si nos recomiendas algún texto, algún proyecto, alguna bibliografía que sea de referencia, pues y que aborde didácticamente un poquito la estadística y la probabilidad de secundaria. Además de tu libro, nos comenta también. Sí, a ver, de recomendar mi libro queda un poco feo. En mi libro lo que pasa es que hay muchos casos reales, o sea, reales me refiero, de la vida cotidiana. Son ejemplos de la vida cotidiana que, bueno, pueden servir o no para llevarlos al aula. Hay un texto, claro, lo que pasa es que está en inglés y no se ha traducido. Esto hay que hacer presión para que se traduzca. Pero hay un libro que se llama Teaching Probability de Spiegelhalter y es otra persona más. Espera que lo busco. Se no lo localizo, ¿no? Um, es un libro que tiene patitos de gomas en la, Anda, mira. en la portada. Teaching Si lo has Probability. encontrado, si lo... No lo localizo, ¿no? Ah, A ver, Teaching. Vale, perfecto. Sí, teaching, sí. teaching, no sé qué he dicho. David Spielgater y Jenny Gates. Perfecto. Esa. Pues ese libro está especialmente pensado para primaria, para secundaria, perdón, para primaria, no para secundaria, y está muy, muy chulo porque lo primero que lo aborda, de hecho, no sé si lo tendré por aquí, creo que sí. Esto es lo bueno de tener aquí. Sí, míralo, lo tengo aquí detrás. Porque luego tengo este otro también. Creo que no lo tengo aquí. Que es lo mismo, es Teaching, sí, Teaching Statistics. Son los dos en inglés, es lo malo, pero están muy chulos los dos. Este, que es el de Teaching Probability, este lo que tiene son muchas nociones sobre la probabilidad, sobre experimentos que hacen en el aula, por ejemplo, experimentos con, con ruletas, ¿vale? Para fabricar una ruleta tú mismo, ver si es una ruleta que está equilibrada, que funciona, ¿no? Un poco en la misma línea de los datos, o sea, de los dados que os decía. Tienen muchos ejemplos, tienen muchos tipos de ejercicios también y hay muchas cosas que, pues, hay muchas que las he utilizado yo en lo que hay aquí y hay mucha relación también, pues, por ejemplo, con las fracciones y demás, como decíamos. Entonces está muy bien, pues, para un poco relacionarlo con otras cosas que se ven en matemáticas. Está toda la parte de árboles, que también viene muy bien, pues, para relacionar primero con el producto de fracciones, porque tú al final tienes que calcular como ejercicio de producto de fracciones, ¿no? Si tú tienes que calcular la probabilidad de una rama, al final tienes que ir haciendo el producto de fracciones. Entonces, bueno, pues puede servir. Y este que es el de Teaching Statistics, quizás sea más para secundaria tirando a bachillerato, pero es muy interesante por cómo trata la variabilidad. A mí hay un ejemplo que aquí me encanta, que es uno de los primeros que hay, que es cómo hago entender a mi alumnado que una media no representa todo. ¿Cómo le hago entender que hay variabilidad? ¿No? Y entonces hacen una cosa que es, te voy a dar una foto, a cada grupo le doy una foto
y tienes que decir qué edad tiene la persona, qué edad estimas que tiene la persona. Entonces, cada miembro del grupo da una estimación de la edad. Esa estimación de la edad puedo hacer la media del grupo y así tengo una estimación media por cada grupo y puedo ver cómo la estimación individual cambia dentro de cada grupo y luego entre grupos también cambia y puedo ver si cambia más dentro de los grupos o entre los grupos. Y podemos discutir que hay distintos tipos de variabilidad, que al final nos podemos influir los unos a los otros cuando calculamos una variable de este tipo. No sé, que da lugar para discutir muchas cosas y sobre todo eso, para hablar de que los datos tienen variabilidad y por tanto incertidumbre. Ese serían de los dos textos. Es que en castellano, bueno, todo, eso sí, todo lo que tienen tanto Pablo Beltrán Pellicer sobre teoría de la medida, como lo que tiene Luis Rodríguez Muñiz, como Ángel Alsina, como Carmen Batanero, son todos los artículos, aquí son artículos, más bien, artículos científicos, pero todos los artículos de este grupo son muy, muy interesantes. Belén Palop también tiene bastantes cosas sobre probabilidad. Entonces, pues estas personas para mí también son referentes a la hora de entender cómo llevar estas cosas al aula. Muchos trabajan más con magisterio, por ejemplo, Belén Palop trabaja más con magisterio, con primaria, pero creo que muchas de las cosas que cuentan son adaptables también a secundaria. Perfecto. Pues no sé si hay alguna más pregunta, alguien que tenga ahí alguna que no quiera quedarse con las ganas. Tenéis por ahí algunos enlaces y referencias a la bibliografía que ha ido comentando Anabel, que genial, muchas gracias, nos comenta Pedro. Bueno, muchas gracias a vosotros. ¿Comentar algo? Pues si no hay más preguntas, pues simplemente agradecerte por tu tiempo, por toda la presentación y bueno, que supongo que a los demás también, pero a mí ahora mismo me tienes la cabeza con ideas para ir preparando para el aula, así que maravilloso. Nada, ahora Y todo con datos, todo con datos. ahora todos con datos. Voy a ver con estadística y probabilidad hasta el álgebra este año. Todo, Maravilloso. todo. Pues muchísimas gracias, Anabel, un placer tenerte por aquí y también agradecer al CPR de Coria pues, por estar aquí pendiente de poder pasar el enlace y por organizar esta jornada también. Y a todos los asistentes a los Matemartes, que sois los que hacéis realmente posible que esto siga existiendo cada mes. Y nada, simplemente recordaros que si queréis formar también parte de la sociedad, tenéis el enlace en nuestra página web, que os pasaremos ahora también antes de irnos por el chat. Y nada más, si quieres comentar algo o lo Que que tú. cuando enseñéis álgebra, que lo has dicho, es que me ha venido un flash. Cuando enseñéis álgebra, cuando enseñéis ahí sistemas de ecuaciones, acordaros que los sistemas de ecuaciones también son regresión lineal, que también vale. Y eso también entra en el currículum, aunque no se lleve. Sí. Así es que puede servir. Ahí, creo que, no sé si ha habido un corte o solamente se me ha cortado a mí, no, me dice que mi conexión a internet es No, inestable, así que llega en el mejor momento. Bueno, vale, vale. los demás creo que sí lo han escuchado, no he sido solo yo, entonces no hay problema. Muchísimas gracias y Muchas gracias a un todos. placer, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.